Publicita en Radio Salud. Comunicate a nuestra producción. 11 58 87 22 22. Muchas gracias. Estoy en comunicación con el doctor Pablo Tesolín, quien es médico de planta del Servicio de Medicina Familiar del Hospital Italiano de Buenos Aires, es miembro de comisión directiva de la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar y de la Federación Nacional de Medicina Familiar y General. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno. Si te parece. Gracias por atendernos, un placer escucharlo por primera vez en nuestro programa. Lo escucho un poquitito lejos, quizás si tiene un poco alejado el micrófono. A ver, ¿ahora? Ahora sí, perfecto. Mucho Perfecto. mejor, mucho mejor. Bueno, doctor, nos ha propuesto hablar sobre el riesgo cardiovascular global. Cuénteme, ¿por qué eligió este título? Básicamente porque nosotros trabajamos todo el tiempo con el riesgo cardiovascular global y yo quería contar un poquitito de qué se trata. Es un concepto relativamente nuevo, hablar de riesgo cardiovascular global, y vas a ver cuando te cuente que hay varias aseveraciones que nosotros los médicos tenemos que la población en general no tiene. Conceptos que son parecidos pero no son los mismos exactamente. Bien, lo escucho atentamente. Básicamente cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de la posibilidad de una persona de tener una enfermedad en general. Y si hablamos de, digamos, porque la medicina en general lo que intenta es evitar que la gente enferme y muera. Entonces, con eso tenemos que ir a las principales causas de muerte, que suelen ser el cáncer o la enfermedad cardiovascular, las principales. La principal es la enfermedad cardiovascular. Los humanos no vivimos 150 años porque los que tenemos la fortuna de llegar a edades avanzadas, terminamos falleciendo de alguna manera por una enfermedad cardiovascular, porque nuestro sistema cardiovascular enferma por diferentes motivos. Entonces pasamos la vida tratando de ver cuáles son esos factores que nos pueden generar una enfermedad cardíaca. Cuando digo enfermedad cardiovascular hablo de básicamente enfermedad coronaria, sea infarto o obstrucción arterial, o ACV o obstrucciones arteriales cerebrales, ¿no? Eso es lo que cuando definimos enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando nosotros nos planteamos cómo hacer para prevenir o para evitar que la persona enferme cardiovascularmente, empezamos a definir lo que llamamos factores de riesgo. Es decir, que son diferentes factores que nos condicionan a tener más chance de tener esa enfermedad. Entonces ya estamos, un concepto que hemos aprendido bastante con esto del COVID y con las vacunas, es el concepto de probabilidad. Habitualmente uno piensa, tengo el problema, voy a tener la enfermedad, pero nosotros los médicos no pensamos así. Nosotros pensamos, la persona tiene el problema, tiene una chance diferente que otra persona de tener la enfermedad, pero no necesariamente va a tener la enfermedad. Y ahí se empieza a complejizar el asunto. Entonces, cuando definimos factores volviendo a los factores de riesgo cardiovasculares, hay factores de riesgo cardiovasculares que son no modificables, como son, por ejemplo, la edad, digamos, tiene mucha más chance de tener un infarto una persona a los 65 años que a los 20, eso es claro. Otro factor no modificable es el sexo. Los hombres tenemos enfermedad coronaria más precoz que las mujeres. Esto hizo que por convenciones médicas, y en realidad partió todo de un estudio que se hizo en Estados Unidos que se llamó Framingham, porque es un pueblito de Framingham, Framingham es un pueblito de Estados Unidos, que en la década del 60 lo que hicieron los epidemiólogos fue tomar esa población cerrada y seguirla a lo largo del tiempo. Entonces vieron cuáles eran los factores que hacían que las personas enfermaran y muriesen más precozmente, y ahí determinaron que los que tenían la presión arterial más elevada tenían más chance de morir o de enfermar, los que tenían el colesterol por encima de ciertos valores pasaba lo mismo, y ahí a partir de ahí se determinaron cuáles son los factores de riesgo que hoy usamos para considerar que un paciente tiene más chance de tener una enfermedad cardiovascular. Entonces, como decía, algunos son no modificables, como son la edad y el sexo, y otro factor no modificable son los antecedentes familiares o antecedentes genéticos. Digamos, si tenemos antecedentes de nuestros padres y hermanos, sobre todo primera línea, ¿no?
con enfermedad cardiovascular precoz, hay un determinante genético que nosotros podemos haberlo heredado y que nos posiciona diferente a la hora de pensar si tenemos riesgo. Bien, ¿Se entiende, no? Esta parte perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Estaba pensando también en los factores hereditarios en cuanto a diabetes, a colesterol, a la obesidad y tantos factores que también coadyuvan con esto, ¿no? Exacto. Y esos son los otros factores de riesgo que son los modificables. Y ahí es donde funciona la intervención, o donde podría funcionar la intervención del sistema sanitario, ¿no? Del médico. Los factores modificables que tenemos descritos, hay un montón, pero los que más utilizamos y tenemos descritos hasta ahora son los que vos nombraste: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, colesterol elevado, tabaquismo, son los principales. Y sedentarismo, ¿no? Hoy en día. Sedentarismo, exactamente. Algunos toman el alcoholismo también, otros toman, o sea, hay varios. Todo en exceso, ¿no? Sí. Todo en exceso, claro. Porque, por ejemplo, así como el alcoholismo, el alcoholismo es definido como enfermedad, ¿no? El abuso de sustancias, el abuso inadecuado de sustancias sería, porque tomar alcohol no es un problema, el problema es cuando uno abusa de esa sustancia en forma inadecuada. Y diaria, sí, cotidiana. Está bien, el alcoholismo no es uno de los que está discutido, ese como para tomar por las guías, porque, y entonces acá es donde surge el riesgo cardiovascular global, que es cuando se empiezan a mezclar todos estos factores. Claro. Es decir, si uno tiene la presión alta, definamos presión alta aquella que está por encima de 140/90, tomada en situación adecuada, en más de un registro, ¿sí? Porque no es que yo ese día me dolía la cabeza, fui a la farmacia, me tomaron, me encontraron 15,8 y ya soy hipertenso, ¿no? Digamos, definamos al hipertenso como aquel paciente que en estado de reposo se la ha tomado varias veces y tiene más de 140/90 en varias tomas. Bien. Bien. No es lo mismo esta persona con este 150/80 de presión arterial en una persona delgada, deportista, que no fuma, que en una persona que es fumadora y obesa y sedentaria. Es decir, claramente el impacto de esta cifra de presión va a ser diferente en uno que en otro. Sí, y entonces acá es donde... Claro, exacto. Entonces acá es donde empieza a jugar esta definición de riesgo cardiovascular global. Digo, y acá es el concepto donde es un poquito distinto a lo que las personas tienen. El paciente que es hipertenso, tal vez, está muy preocupado por su presión y toma muy bien los remedios, y va al médico, y va al cardiólogo para controlar su presión, y hace todos los estudios que se le piden para controlar su presión, pero descuida la actividad física y la obesidad. Y en realidad, lo que va a terminar determinando que tenga enfermedad cardíaca es la sumatoria de los factores, no uno solo. Claro, sí, sí. Entonces uno muchas veces tiende a o explicarle esto al paciente o tranquilizar a aquel paciente que solamente tiene hipertensión y está muy asustado pensando que la hipertensión va a ser una enfermedad. Porque además, hay otro concepto más que quiero meter acá. Hablar de riesgo no es hablar de enfermedad. Y este es un tema que los médicos de familia en general, o los que hacemos atención primaria, luchamos todo el tiempo, porque la gente viene muy asustada con su laboratorio, viendo que su colesterol está alto, y se siente enferma por tener eso. Y en realidad, lo que hizo fue simplemente medir un parámetro y ver que su riesgo se posiciona de otra manera. Eso no implica tener una enfermedad. Si uno puede modificar ese riesgo, bárbaro, se va a posicionar distinto frente a la enfermedad o a la entidad. Pero no necesariamente quiere decir que está enfermo. Y es un tema, doctor, porque el tema del colesterol, porque como no da síntomas hasta un estado tardío de mucho colesterol y que aseguran los otros factores que usted mencionó, el colesterol en principio, si no tenemos la conducta de hacer un chequeo al menos anual, ni nos enteramos. Exacto, pero además te la voy a complejizar un poquito más. A ver. Cuando esto se vio en Framian, lo que se vio es que los riesgos son calculados a 10 años. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo el colesterol alto. La medicina sabe que con ese valor alto de colesterol, dentro de los próximos 10 años, tengo chance de poder tener un evento cardiovascular. No digo el valor del colesterol, supongamos un colesterol elevado. Sí. Entonces, yo no tengo que salir corriendo hoy a modificar ese colesterol, porque yo sé que tengo chance, pero esa chance está estimada a 10 años, no está estimada a hoy. Entonces, acá también empieza a jugar el tema de, ¿tengo que chequear el colesterol en forma anual?
o lo puedo chequear cada 3 años, porque mi riesgo está calculado a 10 años. ¿Por qué tengo que calcularlo, chequearlo en forma anual? Y de hecho, cuando uno va a las guías de recomendaciones, por ejemplo, la guía canadiense habla que el colesterol debería empezar a medirse en personas sanas recién a partir de los 35 años. Y otras guías hablan a partir de los 40 años. Y habla que si es normal, debería checarse recién a los 5 años. 5 años. Sí es normal. Sí es normal, porque dentro de ese periodo de 5 años se puede modificar y a los 5 años lo vamos a detectar alto, y si ya está alterado, ahí cambia la forma, el control. Ahí ya el chequeo no es lo mismo, porque ahí ya tengo el problema. Si yo soy sano, no tengo que todos los años chequear mi colesterol, porque no va a variar tan rápido. Bien, perfecto. Y entonces, ¿cómo hacemos los médicos para estimar el riesgo de cada persona? O sea, eso se ha ido complejizando cada vez. Porque, por un lado, es tratar de trabajar con todos estos factores de riesgo para que el paciente tenga la menor cantidad de factores de riesgo que se pueda, pero tenemos que hacer una estimación de riesgo, porque no es lo mismo el hipertenso, obeso, tabaquista que el hipertenso no obeso ni tabaquista y deportista. O sea, claramente no es lo mismo. Entonces, ¿cómo estimamos ese riesgo? Bueno, se determinó siempre partiendo de Framingham y de estudios posteriores que se hicieron. Se iba viendo, según la edad y según la cantidad de cigarrillo que fumaba y según el valor de colesterol, qué riesgo tenía esa persona. Sí. Entonces ahí empezamos a hacer lo que se llama medicina basada en la persona. Porque está la medicina basada en la evidencia, que es todo aquello que tiene evidencia científica de que funciona y no produce daño, es lo que los médicos intentamos hacer. Pero después esa evidencia científica tenemos que bajarla al consultorio y bajarla a la persona y estimarla en esa persona. Y esa es la parte más difícil. Pero además también, si queremos, tenemos que, para hacer las cosas correctamente, considerar los valores y creencias de esa persona. Si esa persona no quiere tomar remedios para tomar el colesterol, porque prefiere hacer un cambio de vida más natural, si se quiere, y no a base de fármacos, bueno, hay que considerar cómo podemos ayudarla a esa persona con esos valores y creencias. Sí. Lo cierto es que, habiendo tantos factores de riesgo, que hay que combinarlos con la edad, el sexo de la persona, la historia familiar y demás, se establecieron tablas, que las principales son las que determinó la Organización Mundial de la Salud, y después hoy en día, en la era electrónica, ya hay calculadoras de riesgo, donde son online, están libres, uno puede entrar a una página libre, poner sus datos, pones tu edad, tu valor de colesterol, tu valor de presión, si fumás no fumás, si tenés diabetes no tenés diabetes, si sos obeso, etc. Y la tabla te estima un riesgo. Y a partir de ese riesgo estimado por convención, se determina que es riesgo alto o bajo. Riesgo en realidad es leve, moderado y severo. Y de acuerdo al valor de riesgo leve, moderado o severo, uno le transmite al paciente la característica que tiene y el paciente junto con el médico definen cuál será la mejor estrategia para modificar esos factores de riesgo. Claro. Hay pacientes que nos dicen, yo no voy a dejar de fumar, yo no quiero dejar de fumar, yo no estoy en un momento de mi vida donde para mí el cigarrillo es importante, no quiero dejar de fumar. Entonces no por eso el médico va a decir, bueno, no hay nada para hacer, a vos no te voy a tratar, volvé cuando quieras dejar de fumar y hablamos. Sino que podemos trabajar sobre otros factores de riesgo. Claro. Los pacientes que te dicen, yo no quiero hacer gimnasia, doctor, a mí no me gusta ponerme una zapatilla. Hay mucha gente que es así. Sí, es cierto eso. La gente sedentaria y es un problemón hoy en día, ¿no? Y sí, bueno, entonces se va a trabajar sobre otra cosa que la persona quiere trabajar. Lo cierto es que si el paciente hizo el análisis y fue al médico a consultar es porque quiere modificar algo, o porque piensa que habría algo que podría modificarlo, y de hecho lo tenemos sentado enfrente, si no, ni viene. O sea, aquel que viene, uno tiene que empezar a trabajar con cada uno de los problemas eventualmente que tiene y qué es lo que la persona quiere hacer. Además de combinar todos estos factores de riesgo y considerar el factor cardiovascular global para esa persona. Entonces, esto nos complica un poco las cosas, porque es mucho más fácil decir, tengo el colesterol en más de 240, tomo esta pastilla y se resolvió, pero justamente no es eso la forma en que nosotros trabajamos, sino que no alcanza con tomar la pastillita, porque además quizá el 240 de colesterol para vos no sea elevado. Cuando vos lo ves en el número de referencia parece alto, pero cuando uno establece tu riesgo, como vos no fumás, sos joven y haces deporte, ese colesterol de 260 a vos te establece un riesgo bajo, entonces no tendrías que modificarlo, sino que deberías seguir con tu vida saludable. O sea que habría que analizar por qué
el hígado está fabricando más colesterol y no es por la ingesta exógena. Quizá, pero quizá ni siquiera tendríamos que meternos con el colesterol, porque el colesterol en esa persona no establece riesgo. Porque el riesgo lo establece la sumatoria de los factores de riesgo, no solamente un factor. Entonces, a veces uno mira un único factor, pero cuando hace el cálculo de riesgo, la persona no tiene riesgo elevado, porque tiene un solo factor y todos los demás no los tiene. Entonces, no tiene riesgo. Entonces, ahí ni nos metemos a investigar su colesterol, porque no establece riesgo. Lo que quiero decir es que ya la medicina ya no mira un solo factor, tiene que mirar globalmente todos los factores. Sí. Si queremos hacer bien las cosas, tenemos que mirar bien todos los factores y ver cuáles son modificables y en esta persona cuáles son modificables según sus valores y creencias y trabajar sobre eso. Pero no mirar uno solo porque nos quedamos cortos. Porque podemos tener pacientes con el colesterol divino muy bien tratado, pero como fuman, son obesos y sedentarios, se infartan igual. Y nos olvidamos de toda la otra parte. Entonces, si nosotros vamos al cardiólogo a tratar solamente la hipertensión arterial, pero descuidamos todo el resto, no nos alcanza, nos quedamos cortos, tenemos riesgo igual. Sí, totalmente. En chicos también, doctor, se está mucho más que antes, por supuesto, no digo que sea una epidemia, pero el tema de la obesidad, hipertensión y colesterol, en los chicos también está sucediendo esto, sobre todo esto de la pandemia y la tecnología y cómo nos fuimos asentando cada vez más en la silla y nos movemos menos, ¿no? Sí, claro. Es como yo le digo a los pacientes, nosotros, el humano corría a animales para poder cazarlas como presas y alimentarse. Y nosotros ahora lo que hacemos es caminar 3 pasos hasta la heladera para alimentarnos. O correr a la panadería para que abra, cuando abra. Claramente eso nos cambió mucho. Estos factores, la obesidad y el metabolismo, para llamarlo de alguna manera. De paso te cuento que tenemos la fortuna de que el Ministerio de Salud de la Argentina en los últimos, te diría, 15 años, empezó a formular guías nacionales para control de algunas patologías. Está la Guía Nacional de Diabetes, la Guía Nacional de Abandono de Tabaco, de Hipertensión, y recientemente salió una, en relación con lo que vos decías, sobre el tratamiento de la obesidad, y trata mucho sobre el tratamiento de la obesidad en niños. Que es muy interesante porque los canadienses, los americanos, los franceses, los europeos en general tienen sus propias guías. Nosotros en la Argentina tendemos a mirar a las guías y a copiar lo que dicen en otros lugares del mundo porque tienen guías que son muy buenas y de muy buena calidad y nosotros no teníamos. Y ahora estamos empezando a tener guías de muy buena calidad basadas en la investigación científica. Mucha de nuestra población, porque tenemos, por suerte, la Argentina es un país que investiga bastante, sobre todo sanitariamente y epidemiológicamente, y tenemos números propios. Doctor, lamentablemente no tenemos más tiempo, viene ahora un colega suyo para hablar de otros temas, y la verdad que completísimo, el informe me encantó y da por supuesto para conversar mucho más, así que espero que no sea la última vez, ¿le parece? Perfecto, ¿cómo no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, ha sido un gusto y que tenga usted un lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estuvo con nosotros el doctor Pablo Tesolín, médico de planta del Servicio de Medicina Familiar del Hospital Italiano de Buenos Aires. La medicina familiar, qué linda que es, qué linda especialidad. Bueno, espero que les haya quedado bastante claro, en fin, cuántas cosas para cambiar tenemos. Nos vamos a una pausa, mensaje al WhatsApp 11 3000 1404. Ya venimos.